Vamos juntos y abre tu Biblia al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 12. Marcos 12. Igual, apóyanos poniendo en silencio tu celular para no tener distracciones esta tarde. Y hoy vamos a estar viendo una porción breve, pero muy, creo que importante en lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Entonces vamos a leer el párrafo de los versos 13 al verso 17 de Marcos 12. Dice así: Pero enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaban de él. Entonces, Padre, te pedimos que nos hables a través de lo que aquí está escrito, que estas palabras de Jesús puedan hacernos ver lo que no vemos, Señor, que nos puedan ayudar a comprender lo que no comprendemos, y que tú traigas revelación a nuestro corazón para abrazar tu verdad y vivir a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo estos días que Jesús pasó en Jerusalén en lo que era la celebración de la Pascua. Son las últimas horas, básicamente, o días que Jesús está pasando en Jerusalén, y cómo Él está yendo al templo, está hablando, dando enseñanzas, y siguiendo un poco como el hilo de lo que hemos estado viendo en domingos anteriores, cómo es que Jesús está siendo básicamente inspeccionado y atacado y cuestionado por los líderes religiosos de su tiempo. Pudiésemos decir que Jesús en esta semana estuvo bajo la lupa del sistema religioso que imperaba en los tiempos de Jesús. Ahora, aquí si te fijas ahí en tu Biblia, en el verso 13 dice que un comité o una comitiva fue enviada hacia Jesús, y que este grupo estaba compuesto por dos grupos distintos, estaba como dividido en dos categorías. Uno dice que eran los fariseos. Los fariseos era el grupo más representativo del judaísmo en la época de Jesús, ¿no? Es el grupo más importante que ves ahí. Ellos influían en el aspecto religioso de la nación y también en el aspecto político. Ellos tenían bastante poder. Pero otro grupo que menciona el verso 13 son los herodianos. Ahora, sobre ellos poco se sabe. Es evidente que era una facción de judíos que estaban a favor de Herodes y de su familia, eran completamente pro Herodes. A diferencia de los fariseos, que no querían tanto a Herodes realmente por no ser una persona 100% como judío. Entonces, pero te das cuenta, algo curioso es que como estos grupos que son un poco antagónicos entre ellos, se pusieron de acuerdo para básicamente como que conspirar en contra de Jesús. No solamente encontramos eso aquí, sino que también lo vamos a ver más adelante, cómo Herodes con Pilato se hicieron amigos por el juicio que tuvieron contra Jesús. Ellos tampoco se podían ver entre ellos, pero el juicio en contra de Cristo entabló una profunda amistad entre ellos. Entonces te das cuenta que Jesús está siendo básicamente asediado y cuestionado constantemente. Ahora, si te fijas, la razón por la cual estos hombres vienen a Jesús, dice el verso 13, es para sorprenderlo, para sorprender a Jesús. Y esa palabra es interesante porque significa hacer caer en una trampa. La intención que ellos tienen es básicamente hacer caer en una trampa a Jesús. Ahora, ¿cuál es la estrategia? El verso 14 dice que ellos empiezan a hablar sobre Jesús de una cierta manera. Dice que ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz
y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial, enseñas el camino de Dios con verdad. Te das cuenta que si los vieses sin conocerlos, pudieses decir, bueno, ellos están diciendo algo que es cierto, ¿eh? Todo lo que ellos dicen es verdad sobre Jesús. Jesús efectivamente es todo esto que ellos están diciendo. Jesús es un maestro, Jesús es veraz, o sea, todo lo que Él enseña es la verdad y que también es imparcial. Eso quiere decir de que Él no hace acepción de personas, que cualquier tipo de persona puede venir con Jesús y buscar una respuesta y que Jesús siempre va a tener una respuesta para dar. Ahora, nos damos cuenta acá que aunque todos puedan preguntarle a Jesús, no significa que todas las preguntas que le hacemos a Jesús, que le hacemos a Dios, son honestas. Aquí te das cuenta que ellos no quieren saber la verdad, ellos simplemente quieren sorprender a Jesús, quieren agarrarse de algo que Jesús diga para poder básicamente como que hacerlo caer en lo que ellos quieren, que es que sea juzgado, que sea condenado y que Jesús sea eliminado. Ahora, la pregunta que ellos tienen es una pregunta muy interesante. En el verso 14 dice, ¿es lícito pagar impuestos a César o no? Entonces, esto de los impuestos siempre ha sido un tema escabroso y no popular, pagar impuestos. Entonces, te das cuenta que tiene como que grandes connotaciones políticas esta pregunta. Y ellos están tratando siempre de encontrar una forma que Jesús se tropiece en alguna palabra que Él va a decir para destruirlo. Este grupo de herodianos y fariseos los vemos en Marcos 3, capítulo 6, muchísimo tiempo atrás. Ya como que empezando a coordinarse, ¿para qué? Para destruir a Jesús. Esa es la palabra que usa Marcos 3, 6. Ellos querían destruir a Jesús. Entonces, cualquier asunto, palabrita o concepto que Jesús pueda decir, ellos lo van a usar como en contra de Jesús. Y aquí el asunto del impuesto no es un tema menor. Ahora, ¿cuáles son las posibles respuestas? En la mente de los fariseos y de los que vienen a cuestionar a Jesús para hacerlo caer en una trampa, yo creo que ellos piensan que Jesús tiene dos opciones, y es abiertamente decir sí, hay que pagar. Ahora, ¿qué implicaba una respuesta como esa? Decir sí, hay que pagarle a los romanos. Okay. Acuérdate que en esta época en Jerusalén hay muchos judíos que han venido a celebrar la Pascua. Es una fiesta de las grandes judías, entonces vienen judíos de todas partes del mundo conocido a estar ahí. Entre esos que están ahí y entre los seguidores de Jesús también hay gente que tiene un trasfondo de los celotes. Los celotes eran revolucionarios, eran nacionalistas judíos que veían a los romanos como básicamente un gran enemigo que había que tratar de zafarse de ellos. Entonces, una respuesta así abierta y directa de Jesús hubiese sido muy impopular con la multitud. Estos seguidores de Jesús, hay un apóstol de Jesús que era celote, no hubiese a lo mejor caído tan bien. Entonces, ellos están tratando de poner a Jesús en una situación incómoda, ya sea con la multitud, con sus seguidores, si Él responde sí, o si Jesús responde no. Es mayor la connotación y las implicaciones, porque si Jesús dice no hay que pagarle al César, pues eso trae problemas legales y políticos para Jesús, porque eso lo va a poner como un enemigo de Roma. Sería un discurso anti-Roma, anti-imperio. Entonces, Jesús está en esta situación que dices, yo pienso en la mente de los religiosos, es como que lo tenemos atrapado por fin. ¿Te acuerdas? La semana pasada veíamos que ellos vinieron y le quisieron hacer una pregunta a Jesús, pero Jesús le dice, a ver, no, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, y si ustedes me contestan, yo les contesto con todo gusto. Entonces, siempre tratar de agarrar a Jesús mal parado en algo que Él diga para poder sorprenderlo. Ahora, en el verso 15, lo presionan a Jesús, le dice, ¿pagaremos o no pagaremos? Como que ya danos la respuesta, ¿no? Dice, pero Él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó, ¿por qué me están poniendo a prueba? Mateo 22, 18 dice, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba hipócritas? ¿No? O sea, no se los mandó a decir con nadie, se lo dijo muy claro y directo. Entonces, Jesús no es esta figura que es políticamente correcto, ¿ok?
A mucha gente le hubiese caído muy mal a Jesús hoy en día, por ser así, confrontador y directo, muy amoroso, pero no hay como que tonos grises, hay cosas que se necesitan decir por lo que son, sobre todo en una época donde hoy nos ofendemos por cualquier cosa. Jesús no hubiese caído muy bien hoy en día. Entonces le dice, ustedes son unos hipócritas, no quieren saber la verdad, nada más quieren hacerme caer en una trampa. Ahora, me encanta ver a Jesús aquí, porque te das cuenta que nunca vas a poder hacer caer a Jesús en una trampa. ¿Y por qué nunca va a caer en una trampa? Porque Jesús es Dios, por eso. Jesús no es un mero hombre nada más, es hombre y se hizo hombre. Jesús es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Eso es una verdad doctrinal y teológica que es difícil asimilar en nuestra mente. Pero aquí vemos que Dios tiene ciertos atributos que nos muestra su capacidad para ver y conocer el corazón del hombre. Me gusta lo que dice el Salmo 139, te lo quiero leer, va a aparecer en pantalla, y dice así, verso 1, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. El salmista está diciendo, cuando habla del sentarse y levantarse, de que Dios conoce absolutamente cada acción de nuestra vida. Cada cosa que hemos hecho, Dios la conoce. También cuando habla de los pensamientos, la Biblia dice que el Señor conoce nuestras motivaciones. Lo que otros no ven, Dios lo ve. Conoce lo que estamos pensando, las actitudes de nuestro corazón, Dios también las ve. También el salmista dice que Él conoce bien nuestra senda y nuestro descanso. Eso puede ser que Dios conoce cada una de nuestras actividades, de lo que hacemos en un día. ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? ¿Qué es lo que hago en las 24 horas que Él me ha regalado cada día? ¿Y desde cuándo las conoces? El salmista lo pone de una manera poética, pero dice, comprendes desde lejos mis pensamientos. Lo que quiere decir eso es que Dios sabe lo que pensamos desde antes que lo digamos. Desde antes de que venga incluso a nuestra mente, Dios sabe lo que vamos a pensar. Y tú me dices, ok, este es un salmo que habla del Señor, sí, pero Jesús es el Señor. ¿Dónde vemos Jesús operando con estos atributos en el Nuevo Testamento? Ahí te va. Juan 2, 24 al 25. Pero Jesús, en cambio, dice, no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Jesús conocía muy bien, no estaba el consejo de sus apóstoles para conocer a la gente. ¿Cómo puede hacer eso Jesús si es un mero hombre? Es que no es un mero hombre, es un hombre, pero también es Dios. Y muchas veces usó de los atributos que Él tenía en su forma humana también. Entonces nos damos cuenta aquí que nunca vamos a poder agarrar por sorpresa a Jesús. Nunca. Él conoce absolutamente todo y cada aspecto de nuestra vida. Ahora, para un pecador, estar delante de un Dios que sabe todas las cosas es muy incómodo. Y por eso nos sentimos incómodos delante de Dios, porque es natural. O sea, ¿a poco no nos sentimos incómodos ante una persona que sabe absolutamente todo sobre nosotros? Nos sentimos a veces avergonzados por la información privilegiada que a lo mejor puede tener sobre nuestra vida. Entonces es evidente que un pecador se va a sentir incómodo ante un Dios que conoce absolutamente cada parte de nosotros. Pero si lo pensamos bien y entendemos quién es Dios, esta capacidad de saber todo, de conocer absolutamente todo de nosotros, también debe de inspirar en nosotros consuelo. Porque esta persona que conoce absolutamente cada aspecto de nuestra vida, sabe todo quiénes somos, qué es lo que hemos hecho, cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. A pesar de todo eso, Él ha decidido amarnos y nos ha ofrecido su ayuda para cambiar. O sea, todo lo que sabe de nosotros no lo ha espantado para no darnos lo que Él nos ha prometido dar. Sabiendo todo lo que somos y quiénes somos y lo que pensamos, Él nos ofrece su amor y nos ofrece su ayuda para cambiar. Entonces es incómodo, sí, pero al mismo tiempo es consolador saber eso. Entonces,
Jesús sabe muy bien y les dice, ustedes son unos hipócritas, no quieren saber la verdad, nada más quieren hacerme tropezar. Entonces, a veces, si tú ves esto, te das cuenta que cada uno de los atributos y de las cosas que ellos dijeron sobre Jesús era cierto. Y eso nos habla del peligro a veces de una apariencia que podemos proyectar, pero qué tan o cómo están nuestras motivaciones cuando hablamos con Dios, cuando oramos. ¿Es suficiente nada más usar las palabras correctas o las palabras mágicas? ¿Es suficiente con simplemente decir como que lo que se tiene que decir? ¿O importa también dónde está nuestro corazón, dónde están las intenciones de nuestro corazón? Es obvio que importa eso. Entonces, recuerda, Jesús conoce todo de ti y nada de lo que Él ve en ti lo ha espantado para amarte. Pablo dice en Romanos de que Dios nos amó cuando aún éramos, ¿qué? Pecadores. Cristo murió por nosotros. Si Dios te amó y mostró su amor en Jesús cuando estabas en el peor momento de tu vida, ¿por qué va a dejar de amarte ahora? Ok, verso 16 al 17, o al final del 15. Dice, a ver, traigan un denario para verlo. O sea, Jesús súper didáctico, Jesús es magistral. Nunca vas a agarrar mal parado o en curva a Jesús. Nunca va a tener un día malo donde está cansado y va a decir algo que no debió de haber dicho. Dice versos 16 y 17. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César. Ahora, Jesús le dice, a ver, pásenme una moneda. Piensa un poco en este detalle. Los que están enojados contra los romanos, los que hablan pestes de los romanos, son los que tienen moneda romana en sus bolsillos. Jesús no tiene dinero romano, les tiene que pedir a ellos, a ver, pásenme un denario. El denario era la moneda romana, no era la moneda judía. El denario era una moneda romana, que era la moneda con la cual los judíos le pagaban los impuestos a los romanos. Entonces es la moneda que ellos deben de usar. Y Jesús le dice, a ver, vamos a ver, esta moneda, la imagen de quién está aquí. Entonces le dijeron, no, pues la del César. Ok, entonces, ya que esta moneda tiene la imagen del César, denle al César lo que le pertenece. La palabra dar aquí que usa Jesús es una palabra que quiere decir devolver. Devuélvanle al César lo que es de él, porque esta moneda tiene su imagen, entonces le pertenece a él. Esa es la deducción y la conclusión de Jesús. Ahora, si tú hubieses agarrado una moneda de un denario de la época de Jesús, te hubieses dado cuenta que en una cara tenía el perfil del César, del emperador, que en esta época de Jesús era Tiberio César. ¿Okay? Ahora, en las monedas tenían una inscripción. No solamente Jesús habla de una imagen, pero también habla de una inscripción, o sea, un texto que tenía las monedas. La imagen era la imagen del César, pero la inscripción decía lo siguiente, decía Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, ¿no? Eso es lo que decían los denarios en la época de Jesús. Ahora, si tú dabas la vuelta a la moneda, del otro lado decía Máximo Pontífice. Es el nombre con que a veces se refieren al Papa hoy en día, Máximo Pontífice. Esa es la palabra que usaba el emperador para referirse a sí mismo. Y lo que quiere decir es sacerdote supremo. Eso quiere decir máximo pontífice. Entonces, esa moneda era un recordatorio, no solamente que Roma esperaba que tú le devolvieras los impuestos o le dieras dinero, pero también esa moneda para los judíos era un recordatorio que Roma le demandaba a cada ciudadano una cierta veneración y adoración al emperador, como este máximo pontífice. Para los romanos, los emperadores eran como dioses, que no solamente estaban gobernando un imperio, sino que también se les debía adorar de cierta manera, entre todos los dioses que tenían los romanos. Entonces un judío, cuando veía esa moneda, era un recordatorio de que estamos bajo la autoridad romana, pero también que los romanos nos están presionando a reconocer al César como una autoridad espiritual, ¿no? Entonces Jesús le dice, esta moneda que ustedes tienen y sacaron de sus bolsillos es un simple recordatorio de que ustedes están bajo y estamos bajo el dominio de los romanos. Entonces tenemos que darle a ellos lo que tenemos que darle. Ahora,
¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que Jesús aquí sí está diciendo de que ellos deben de pagar sus impuestos. Ahora, yo sé que eso no es un tema popular, no lo era aquí y no lo es ahora tampoco. Pero la Biblia nos muestra, cuando estudiamos toda la Biblia y profundizamos en las palabras de Jesús aquí, que el cristianismo nos lleva y nos pide que como cristianos y ciudadanos del país donde nos toca vivir, debemos de respetar las instituciones de gobierno. Ese es el llamado de la Biblia a cada creyente del Nuevo Testamento. Entonces, quiero un poco profundizar un poquito sobre esto, porque creo que vale la pena explicarlo bien. Y quiero que vayas conmigo en tu Biblia al libro de Romanos. Ve hacia tu derecha. Este es un libro que vamos a estudiar después de de Marcos. En un par de meses o semanas estaremos iniciando este viaje a lo largo de Romanos, pero ve conmigo a Romanos capítulo 13. Mira lo que Pablo, el apóstol Pablo, dice sobre nuestra actitud respecto a las autoridades civiles. Verso 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o hoy podríamos decir, no en vano lleva el arma a su costado, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, ¿ves? No nos podemos zafar de eso. Pagan impuestos porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Entonces, yo aquí, si tú ves lo que Pablo dice, básicamente pudiésemos resumir en que la autoridad, nuestra responsabilidad como cristianos y civiles es someternos a la autoridad. Ahora, Dios también aquí define claramente cuál es la responsabilidad de las autoridades. Y básicamente es defender al inocente y perseguir al culpable. Y hacer las cosas bien. Ahora, yo sé que en tu mente, porque eres humano como yo, cuando yo estaba leyendo esto, tú dices, a ver, pero yo no veo esto en mis gobernantes, ¿verdad? ¿O soy solamente yo el que piensa mal? Ok, es muy válido. Es muy válido decir, bueno, es que nosotros vemos el mundo en el que vivimos y no vemos que las autoridades están viviendo al estándar que Dios les ha establecido. Ok, a lo mejor no, o probablemente no. Ahora, eso no nos quita a nosotros nuestra responsabilidad de nosotros cumplir con lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque finalmente cuando Dios delega una responsabilidad, Dios también te pide contabilidad de eso, te pide cuentas. Cada autoridad, sea civil, militar, judicial, política o religiosa, un día va a tener que rendir cuenta ante Dios por la autoridad que Dios le delegó. Tú no vas a estar ahí para defender a un gobernante o a un político, pero yo sí voy a estar un día parado delante de Dios y me va a preguntar cómo fue mi actitud como un ciudadano, un civil, ante la autoridad que Él puso. Entonces tenemos que orar por nuestros gobernantes para que puedan hacer el trabajo que Dios les pide, defender al inocente, perseguir al culpable. ¿Ok? Ahora, esta no es la única parte de la Biblia que la Biblia nos habla de esto. Ve conmigo a Primera de Pedro, vete casi al final de la Biblia. Estos versículos quiero que los veas en tu Biblia porque son importantes para que entendamos estas cosas que son muy prácticas. Primera de Pedro capítulo 2.
verso 13 al 17. Ahora ya no es Pablo, es Pedro hablando, para que veas como la congruencia en el mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento. 1 Pedro 2, 13. Sométanse, esa palabra que no es popular, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores. ¿Te das cuenta? Es perseguir al culpable. Dice, y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Ahora, dices, no, es que Pedro no sabe en el mundo en el que vivimos en el 2023, no conoce las autoridades que tenemos. No, creo que nosotros no conocemos las autoridades que él tenía. Cuando él dice honran al rey, es honra al César. A este hombre que nos está comenzando a perseguir ahora. Que no quiere a los cristianos. O sea, ve nada más el historial de los emperadores romanos y vas a dar cuenta que inmorales, o sea, tiranos, muchos. Entonces, esto es contracultural. Eso es el Evangelio. Va en contra de lo que la cultura dice. No es popular. Ahora, ¿quiere decir esto? Que la Biblia nos pide y demanda de nosotros una sujeción absoluta a la autoridad, y la respuesta es no. La Biblia nos pide someternos a nuestras autoridades, pero eso no significa que es una sumisión absoluta y en cada cosa que la autoridad nos pida. Y eso es muy importante entenderlo. Te voy a dar algunas referencias bíblicas para que las puedas leer después. La primera de ellas es Éxodo 1, 15 al 16. Éxodo 1, 15 al 16, ¿qué vemos ahí? Vemos cuando el faraón le pide a las enfermeras o a las parteras judías que maten a todos los recién nacidos hombres, varones. Porque el faraón quiere exterminar a los judíos. ¿Ves? Eso no es de ahora nada más, es la historia. Exterminar a los judíos. Entonces las parteras dicen, no, vamos, por temor a Dios, vamos a desobedecer la ley. Porque está yendo en contra de algo que Dios nos prohíbe, que es matar. ¿Ok? Ahí ves un ejemplo de desobediencia civil. Y ahí entonces empezamos a ver que la Biblia no nos dice una sumisión absoluta, y en todos los casos. Ok, otro ejemplo, Daniel capítulo 3, no vayas a ir, lee todo Daniel 3. ¿Qué vemos ahí? Los amigos de Daniel. El rey dice, todos van a adorar a esta imagen de oro y el que no se postra va a tener que ir al horno de fuego. ¿Qué hicieron los amigos? No adoraron. Desobediencia civil. Vamos a obedecer a Dios en lugar de obedecer al hombre. ¿Tuvo un precio? ¿Tuvieron que ir al horno? Sí, pero ellos van a adorar a Dios. Dios está por sobre los gobiernos del hombre. Daniel 6, y a ese sí quiero que vayas conmigo. Daniel capítulo 6. Aquí sí encontramos a Daniel en una situación similar a la que se encontraron sus amigos en Daniel 3. Daniel capítulo 6, versos 7 al 9. Dice, todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, dice el verso 9, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Y que era, básicamente es, no puedes orar
a cualquier otro dios o persona que no sea el rey. Por 30 días, ni siquiera es para toda la vida, solo 30 días. Entonces Daniel dijo, bueno, pues 30 días, Dios no se va a enojar por no orar 30 días. ¿Qué son 30 días en toda una vida fiel a Dios? Nadie va a saber. ¿Fue esa la actitud de Daniel? No fue esa la actitud de Daniel. Verso 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y fíjate, y como solía hacerlo antes, la idea es como solía hacerlo siempre, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Qué hizo Daniel? Desobedeció la ley. Eso es lo que hizo. ¿Por qué desobedeció la ley? Porque la ley humana le estaba diciendo y le estaba prohibiendo hacer algo que Dios sí nos pide hacer, que es orar. Entonces Daniel nos muestra que a pesar de las consecuencias que implicaba el desobedecer la ley humana, él estuvo dispuesto y su amor por Dios era más grande que su amor por su propia vida. Ok, si orar va a implicar que vaya al foso de los leones, dale. Pero para mí Dios es más importante. Mi relación con Dios. Y no voy a dejar que nadie, ni siquiera el gobierno, se meta en mi relación con Dios. Ahí vemos un ejemplo de, lo que yo vengo diciendo. No lo vengo diciendo yo, lo dice la Biblia. Que debemos de someternos a toda autoridad, siempre y cuando la autoridad no se meta en lo que Dios nos pide hacer. Explícitamente. No estamos hablando de opiniones, no estamos hablando de, a veces, matices de cosas, sino que vaya derechamente y abiertamente en contra de algo que la Biblia nos dice que no debemos hacer o que sí debemos hacer y que la autoridad nos prohíbe hacer. Otro ejemplo, no vamos a leerlo, pero lee Hechos 4. Ahí vemos a los apóstoles que se les prohíbe hablar de Jesús, los amenazan y los apóstoles le dicen, mira, vamos a obedecer a Dios antes que los hombres. O sea, tenemos que obedecer. ¿Cómo vamos a dejar de hablar de Jesús? Entonces, ¿entendemos el punto, familia? Ok, Jesús, la Biblia, Dios nos pide someternos a nuestras autoridades. Pero ese sometimiento queda liberado cuando la autoridad me pide hacer y me exige hacer o me prohíbe hacer algo que Jesús me llama a hacer. Ahí debemos de obedecer a Dios. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pagar los impuestos. Nuestros amigos del SAT nos esperan. Y Jesús nos mandó para allá. Ahora, volviendo a Marcos 10, esto no se queda ahí. Jesús va un paso más profundo. Y creo que esto es lo realmente importante. Porque si te fijas en el verso 17, dice, den a César lo que es de César, y Jesús continúa. Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Jesús está diciendo que de la misma forma en que ellos debían darle al César lo que llevaba su imagen, su inscripción, su figura, debían de darle a Dios lo que tiene su imagen. Esa es la deducción de Jesús, la conclusión de Jesús, la conexión. Así como esta moneda tiene la imagen y la inscripción del César y por lo tanto tenemos que devolvérsela, de la misma manera tenemos que devolverle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y la implicación ahí es lo que tiene la imagen de Dios. Entonces tenemos que buscar en la Biblia y decir, ¿dónde en la Biblia se nos dice de algo más o de algo que tenga la imagen de Dios? Entonces, vamos al primer libro de la Biblia. Ahí no hay pierde. El primero, vete a Génesis 1. Verso 26. Este es el primer libro de toda la Biblia. Si tu Biblia no tiene este libro, tienes que tirar esa Biblia porque no es verdadera. ¿Ok? Génesis 1, 26 al 28 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está esa palabra. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahí está, la Biblia nos dice que los que tienen la imagen y semejanza de Dios somos nosotros los hombres, los seres humanos. En ninguna otra parte de la Biblia vas a encontrar que hay otra cosa de la creación de Dios que tenga su imagen y semejanza. Sí, la Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero eso es otra cosa, es otro vocabulario, es otra terminología. Vemos la creación y decimos, es evidente que hay una mente detrás de esto. Esto no puede haber salido por la casualidad. Ahora, si eres materialista y de Darwin, no entiendo tu manera de pensar. Es obvio que lo que vemos, hay una mente detrás de esto. Pero aún así, el único aspecto de la creación que tiene la imagen, dice la Biblia, es el ser humano. El ser humano. Eso es muy importante. Eso nos pone en una categoría totalmente diferente a cualquier otra cosa que haya en el universo completo. O sea, hoy vivimos en una época donde los animales tienen más derechos que los bebés en el vientre de una mujer. Se ha legislado más en favor de animales que de niños que están en el vientre de su mamá. ¿Okay? El mundo y la sociedad ha equiparado los derechos animales con los derechos de un niño. Entonces, eso te muestra la perversión del mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Yo tengo mi perrito, me encanta mi perrita. Yo le digo mi bestia. Veo la gloria de la creación de Dios cuando la veo a ella, pero no veo la imagen y semejanza de Dios en ella. Los animales no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Mi perro, tu gato, tu pez, no. Vemos la gloria de Dios, pero no la imagen y semejanza de Dios en ellos. No es lo mismo que nosotros. Pon a los animales donde deben de ir y pon a los humanos donde tienen que estar, donde Dios los puso. Tú y yo somos portadores de su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué conlleva eso? Tenemos una imagen y una semejanza con Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo acá es que de la misma manera como esa moneda tiene la imagen del César y ellos deben de devolvérselo a Dios, tú y yo tenemos la imagen y semejanza de nuestro Creador. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Darnos a Dios. Dar nuestra vida a Dios, porque tenemos su imagen en nosotros. Todos nos acordamos, hasta el mundo secular, dicen, dale al César lo que es del César. Eso lo dijo Jesús. Pero no pasamos a lo más importante, que tú y yo, cada ser humano tiene la imagen y semejanza de nuestro Creador. Entonces, ¿qué quiere decir imagen y semejanza? Es un concepto y una verdad teológica muy, muy profunda, pero pudiésemos resumirlo en esto, en que el hombre es un reflejo de Dios y es un representante de Dios en su creación. Dios es un reflejo de Dios, nos creó para ser un reflejo de Él y para representarlo a Él en el mundo creado que Él hizo. Eso quiere decir de una manera muy sencilla lo que es que somos hechos a su imagen y semejanza. En el libro de Génesis, lo que acabamos de leer, dice que Él lo hizo al hombre y a la mujer. Hombre y mujer tienen la misma dignidad. Y que le dio tarea, le dio un propósito, que es someter a este mundo, tener dominio sobre este mundo. Entonces, dice, hagamos, dice Dios. La Biblia nos muestra a un Dios que es trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una Trinidad.
El ser humano también es una trinidad inferior, pero lo es también. Es espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué nos podemos parecer a Dios? ¿Qué cosas tiene Dios que tenemos también nosotros? En Génesis vemos a un Dios que es trino, vemos a un Dios que es personal, vemos a un Dios que es racional, vemos a un Dios que es un ser moral. Dice, esto es bueno, esto no es bueno. Él define la moralidad. Y también vemos a un Dios que es sumamente creativo. Tiene el poder, la capacidad de crear cosas de la nada. ¿En qué nos parecemos nosotros a Él? ¿En qué llevamos su imagen y semejanza? En lo mismo, pero en menor grado. Tú y yo también somos una trinidad. Espíritu, alma y cuerpo. Tú y yo también somos personas, tenemos una personalidad. Tú y yo también somos racionales. Dios nos dio la capacidad de pensar, de usar nuestra mente para cosas buenas, para poder a través de la creatividad o de la razón resolver cosas y ejercer el dominio en este planeta donde Dios nos puso. Tú y yo también teníamos y tenemos la capacidad, una capacidad moral que nos hace diferente a los animales. Tenemos la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, porque somos seres morales. Y evidentemente Dios nos dio la capacidad de crear, somos creativos. Dios nos dio la capacidad de crear diferentes cosas. ¿Por qué tenemos esas cualidades? Porque tú y yo tenemos la imagen y semejanza de Dios como un sello sobre nuestra vida. Y eso es independiente si tú eres un creyente o no. Esa es la dignidad que Dios te dio por el simple hecho de ser un ser humano. Lo que nos pone en una categoría completamente distinta al resto de la creación. Muy importante. ¿Tú sabías que a veces como cristianos desconocemos la historia? Pero estos últimos meses he estado leyendo bastantes cosas y una de las cosas que me encontré muy interesante es que durante esta época, durante el primer siglo y los primeros siglos, durante el Imperio Romano, los romanos fueron muy famosos por muchas cosas que hicieron. Construyeron rutas, estaba este concepto de la Pax Romana, o sea, ellos llevaron la paz y la implementaron en cada parte del imperio. Pero también los romanos hicieron cosas muy perversas y muy malas. ¿Tú sabías que en el Imperio Romano el aborto era una cosa muy común y corriente? El aborto no es algo de ahora nada más. Los romanos lo practicaban muchísimo. ¿Sabes lo que hacían los romanos? Los romanos tenían diferentes categorías como veían a las personas. Las mujeres no eran bien vistas en el Imperio Romano. Cuando en una familia una mujer, una niña nacía, ¿sabes lo que hacían con esa niña? La tiraban a la basura. La dejaban en el bosque abandonada para que los animales se la comieran o se muriera de hambre. ¿Sabes cuándo empezó a cambiar el Imperio Romano? Cuando los cristianos empezaron a vivir a imagen y semejanza de Dios. Ellos reconocieron que esas niñas que eran despreciadas por la cultura y la cosmovisión romana, que eran consideradas como desechos, ellos vieron en esas niñas la imagen y semejanza de Dios y las rescataron y las adoptaron en sus familias. ¿Y sabes qué pasó con los años y las décadas? Que la proporción de hombres romanos al imperio empezó a haber muchos y no tenían mujeres con las que casarse. ¿Y dónde fueron a buscar a esposas los romanos? A las iglesias. Porque los cristianos tenían familias numerosas y había muchas mujeres. Y muchos romanos llegaron a la fe por eso. Porque vieron en las familias cristianas que veían y tenían un valor por la dignidad humana que no tenía el Imperio Romano. Y eso fue lo que empezó a transformar el Imperio Romano desde dentro para afuera. La manera en que los cristianos entendían esto de la imagen y semejanza de Dios. Que cada ser humano está hecho de su imagen y es digno por esa simple razón. La Biblia cuando habla de la imagen y semejanza de Dios, lo usa en diferentes partes de diferentes formas, pero en varios de ellos dice, por eso no debemos de matar, porque cada hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Tú sabías este concepto de que escuchamos mucho hoy en día de los derechos humanos?
Ese es un concepto que salió por la manera en que los cristianos veían a los seres humanos. Fueron los cristianos que al ver y al reconocer que cada ser humano tiene dignidad porque está hecho de acuerdo a su creador, este concepto de respeto por la mujer, por los niños recién nacidos, por los enfermos. Los cristianos inventaron los hospitales, los cristianos inventaron las escuelas después del Imperio Romano. Los cristianos empezaron a tener refugios para niños abandonados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Porque tú y yo tenemos la imagen y semejanza de Dios. ¿Te das cuenta cómo un cristiano que entiende cosas fundamentales pero importantes puede cambiar el mundo? Y no lo digo en el asunto de vamos a conquistar el mundo, no. Pero en el hecho en que tu manera en cómo ves la Biblia y cómo ves a Dios te va a llevar a ver a tu prójimo de una manera diferente. ¿Por qué este mundo está como está? Ok, sabemos que este mundo está en tinieblas, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó con la luz? ¿Qué pasó con la sal que somos tú y yo? Del mundo lo podemos esperar, pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Cómo estamos viviendo en este mundo? ¿De una manera pasiva? A lo mejor por eso el mundo está como está. Hemos creído esta mentira de que nuestra fe es algo privado, que yo hago los domingos de 12 a 1:30. Y el mundo nos está arrinconando para eso, para vivir nada más nuestra fe en 4 paredes. Pero nuestra fe es pública, no es privada. En cada área de nuestra vida Dios nos ha llamado para vivir para su gloria. Dios te dio una mente, te dio talentos, te dio capacidad para poder hacer lo que Él nos pidió hacer, tener dominio de este planeta Tierra y poder usar lo que Dios te ha dado para sus propósitos. A lo mejor Dios te dio una mente matemática, vas a ser un ingeniero. Usa esa capacidad brillante que Dios te dio para los números, para usarlo para la gloria de Dios. Dios te ha dado a lo mejor una capacidad eres bueno para los deportes. Sé bueno para los deportes para la gloria de Dios. Ve la historia de un hombre llamado Eric Liddell, que era corredor. Y cómo él explica que él tenía esa capacidad y él decía, cuando yo corro para Dios siento placer. Yo corro para Dios. Un medallista olímpico que después fue misionero en la China. Dios a lo mejor te ha dado la capacidad para cocinar. Vamos a ser muy bendecidos con eso. Úsalo para la gloria de Dios. O sea, piensa en eso. Pensemos por un momento en eso. La imagen y semejanza de Dios que Jesús dice que está en cada ser humano. Es el sello que tú eres diferente y Dios te dio algo para poder contribuir a que este mundo pueda estar un poco mejor. Y que podamos como que influir y ser una influencia de parte de la luz en este mundo. Ahora yo entiendo que la Biblia nos dice que con la caída del hombre esa imagen y semejanza se distorsionó, porque es la verdad. Pero no se fue del todo. Se distorsionó. ¿Qué era lo que tenía que ocurrir para que esa imagen sea y comience un proceso de restauración? Jesús tuvo que venir. Jesús tuvo que morir por nosotros para reconciliarnos con nuestro Creador y comenzar ese proceso de restauración completa de la imagen y semejanza de Dios. Mira lo que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que todo su ser, y aquí nos dice qué es lo que es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la caída distorsionó sobre todo la parte espiritual, el hombre murió espiritualmente, pero esa parte espiritual está en un proceso de renovación y de transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Pablo en Colosenses 3:10 dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Dios está en ese proceso de restaurar esa imagen que se distorsionó con la caída y la presencia del pecado. 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria
como por el Señor, el Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? Ya que llevamos su imagen, ya que la imagen de Dios está presente en nosotros, lo que Jesús nos está diciendo aquí en Marcos es que tenemos que entregarnos completamente a Él. Disponer toda nuestra vida para Dios y para Jesús. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. ¿Y cómo sabemos que le pertenecemos? Basta mirarnos para saber que le pertenecemos. Jesús les spoileó el denario a los fariseos para toda la vida. Porque cada vez que ellos vieran los denarios se iban a acordar de lo que Jesús les dijo. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, cuando nos vemos unos a otros, siempre debiese ser un recordatorio de que le pertenecemos a Dios. Y que Dios nos pide que nos entreguemos a Él. No hay otra manera de entender cómo nos vemos unos a otros. Tú no eres igual al resto de la creación. Yo lo entiendo, no es creernos más de lo que somos. La Biblia dice que Dios nos ve y entiende que somos polvo. Pero es evidente que Dios ha puesto su sello en nuestra vida. Y nos ha dado capacidades para poder darlo a conocer y poder mostrar su gloria en el mundo en el que Él nos ha puesto. Entonces mi pregunta para ti es, ¿le has dado tu vida a Dios? Ya que llevas su imagen. ¿Estás haciéndole caso a lo que Jesús dice acá? Otra pregunta sería, ¿tiene Jesús toda tu vida? No solamente si le has dado tu vida a Dios, ¿tiene Jesús el control de toda tu vida? Porque toda tu vida tiene el sello de Dios, no una parte nada más. ¿Qué área de tu vida no has rendido a Jesús? ¿O estás en un tiempo compartido con Jesús? No. Jesús nos dice, mira, esta relación que quiero tener contigo es todo o nada. Yo me voy a dar todo por ti. Yo no espero menos de ti. Dios se dio completamente en su Hijo Jesús. Fue a la cruz. Él tomó la iniciativa. Pero créeme que Jesús no espera menos de ti y de mí tampoco. La Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios con todo. Todo. Entonces, piensa en los talentos que Dios te ha dado. Cuando los estés usando esta semana, tu capacidad para hacer puertas de madera, tu capacidad para dibujar, tu capacidad para hablar de una manera diferente a otros. Cada una de esas cosas es un recordatorio de que tu vida le pertenece a tu Creador. ¿Qué vas a hacer con eso? Podemos decir, como Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.